Medical. Más de 30 años comercializando equipos médicos especializados e insumos para la salud boliviana. Más de 170 hombres y mujeres integran nuestro equipo de trabajo, brindando día a día un servicio de excelencia a nuestros clientes. Comercializando una extensa variedad de productos para las siguientes especialidades: cardiología, traumatología, terapia intensiva, laboratorio, cirugía, ginecología. Nuestra oficina en la ciudad de La Paz, en calle Belisario Salinas, esquina Andrés Muñoz, número 600, teléfono 241-0803. Y en la ciudad del Alto, en la avenida 6 de marzo, casi esquina calle 4, zona 12 de octubre, Galería Banco Ganadero, locales 6 y 7B, teléfono 282-5808. HP Medical. Línea gratuita 811-3232. Muy buenas tardes, amigos televidentes de Fides TV. Esto es su programa Médico en Casa. Hoy estamos acá a horas 17:30 y vamos a conversar con un profesor muy importante de la Facultad de Medicina, con un docente médico especialista en medicina interna y hematología. También vamos a estar hablando un poco de lo que son las marchas actualmente, las marchas de los compañeros trabajadores, mineros, oficinistas, trabajadores, empleados, profesionales, sobre todo pidiendo algo justo, algo que debe ser, digamos, visto por el gobierno. Es importante mencionar que con la renta que ofrece el presidente de la República, yo creo que nadie va a poder vivir. Es así que vamos a dar curso y vamos a estar conversando sobre estos temas. Le doy la bienvenida a mi querida amiga Rosario Ruiz. Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, queridos televidentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes, con el programa hecho especialmente para ustedes, Médico en Casa. Los invitamos a participar. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante y común: la eritrocitosis, conocida como poliglobulia. No se olviden, participen por nuestras redes electrónicas, por Facebook a Médico en Casa 2013, por Twitter a Médico en Casa 01 o a nuestro correo electrónico medicoencasa@colmedlapaz.org. Y por supuesto, si se puede mucho mejor, directamente al teléfono del canal, el 216-7788. Estamos, les recordamos, en su casa gracias al auspicio de algunas empresas, como HP Medical. Si usted tiene algún problema para conseguir algunos productos para cardiología, traumatología, etcétera, otras especialidades, HP Medical nos ofrece marcapasos cardíacos, prótesis vasculares, mecánicas y biológicas, prótesis de caderas, de rodillas, stent coronarios, oxigenadores y muchos otros elementos indispensables para la realización del trabajo dentro de la medicina. Para mayor información, pues, pueden llamar a la línea gratuita 811-3232. Hablando de nuestro invitado, Ricardo, es importante mencionar, antes de conversar con el doctor Artieda, vamos a hablar también de otro auspiciador, como es Laboratorio Marqués, con sus productos en cuanto se refieren a la piel, protección para la piel. Un aplauso para ellos porque realmente están apoyando al Colegio Médico, apoyando este programa. Tienen, como les decía, el Nosol, un protector solar que viene en visage, crema, gel, para proteger del sol en las alturas como es el de La Paz y el Alto. Así es que, amigos, de todas maneras es importante mencionarles que Nosol se encuentra en todas las farmacias del país y sobre todo en La Paz. También tiene otros productos como ser el jaboncillo batata o el champú batata para los niños, el que es suave y puede ser manejado con facilidad y no causa ningún tipo de irritación en los bebés. Con estas palabras vamos a presentar al doctor Pedro Artieda Aquín, con quien estamos esta tarde. Muy buenas tardes, profesor, doctor. Buenas tardes. El doctor Pedro Artieda Aquín, médico cirujano egresado de la Unidad Mayor de San Andrés, médico especialista en medicina interna y hematología. Profesor emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Medicina, docente e instructor de la residencia médica, expresidente de la Sociedad Boliviana de Hematología Filial La Paz. Es un gusto estar con usted, doctor, y vamos a empezar a hablar sobre lo que es la eritrocitosis y qué patología comprende o qué es realmente la eritrocitosis. Bueno,
La eritrocitosis, llamada también comúnmente en nuestro medio, para que entiendan mejor nuestros televidentes, poliglobulia, que no lo comparto el término, pero lo acepto. Es el incremento de la masa eritrocitaria, que puede deberse a muchas causas. Se utiliza como sinónimo también la palabra policitemia, o también se puede utilizar, como decía anteriormente, la palabra poliglobulia. Dentro de estas tenemos las eritrocitosis primarias, que representan una proliferación autónoma de los progenitores eritroides por un defecto celular intrínseco y más raramente a una regulación alterada de la eritropoiesis. Más adelante vamos a explicar qué es la eritropoiesis. Tenemos otra variedad conocida con el nombre de policitemia vera, que quiere decir policitemia verdadera, donde es una proliferación clonal de tipo neoplásico, donde alteran a la célula madre o pluripotencial y se incrementan las tres series de los elementos que forman la sangre, vale decir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Está comprendido también dentro del llamado síndrome mieloproliferativo. Y otra variedad que es rara, pero que vale la pena mencionarla, es la llamada eritrocitosis primaria pura, o conocida también como eritrema. Doctor Artieda, ¿cuál de las dos es más frecuente, la eritrocitosis primaria o secundaria? Ya, en nuestro medio, sobre todo en ciudades de altura como La Paz, Oruro y Potosí, la más común es la eritrocitosis secundaria, que puede deberse a muchas causas. Una causa importante y de inicio es, por ejemplo, la que se produce por el llamado síndrome de mala adaptación a la altura. Por ejemplo, un ciudadano, un compatriota nuestro que llega de la ciudad de Santa Cruz, pues se desadapta y como consecuencia de la hipoxia o falta de oxígeno que tiene esta persona, pues se produce el incremento de eritropoietina por estimulación directa. Esa es, digamos, la del síndrome de mala adaptación a la altura. Está demostrado por estudios que en ciudades con altitudes mayores a los 2000 metros sobre el nivel del mar ya hay un síndrome de mala adaptación. Ahora tenemos la otra variedad de eritrocitosis secundarias que obedecen a múltiples causas. Entre las más importantes están las eritrocitosis secundarias a lo que llamamos EPOC, que quiere decir enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, entre las cuales tenemos bronquitis crónica, bronquitis tabáquica, desviación del tabique nasal, fibrosis pulmonar, algunas alteraciones cardiológicas y en ciertos casos se puede presentar las congénitas, que van a conllevar una eritrocitosis severa, como es el caso raro pero no infrecuente de las secundarias a hipertensión pulmonar congénita. Por otro lado, también tenemos otras eritrocitosis secundarias, como son aquellas secundarias, por ejemplo, a tabaquismo, a alcoholismo, a obesidad exógena, a ciertos lugares de trabajo y sobre todo, como decía, lo que sucede en ciudades altas. Entre ellas podemos citar, por ejemplo, una población que hay en Potosí, que es Chorolque, que está entre los 4.800 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y en nuestro medio, pues sobre todo en la ciudad del Alto, los aledaños, Viacha, etcétera, etcétera, que si no he entendido mal, en un programa televisivo la noche anterior, decían que se encuentra aproximadamente a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, todas estas situaciones condicionan, como decía, la hipoxia o falta de oxígeno, que va a condicionar también el estímulo de una hormona llamada eritropoietina, que empieza a ser segregada en mayor medida, intentando compensar esta falta de oxígeno y el déficit central que se puede producir a nivel cerebral o a nivel periférico. La poliglobulia, entonces, doctor, ¿puede ser considerada una enfermedad como tal o más bien un fenómeno de adaptación a la altura? En realidad, yo diría, dentro de mi modesta experiencia, porque lamentablemente en otros países no existe mucha bibliografía ni experiencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos la ciudad más alta es Colorado,
que está a 2.800 metros, entonces prácticamente no tienen eritrocitosis. En Europa lo mismo, tal vez en el Himalaya, etcétera, etcétera, en ese lugar sí puede haber. Pero volviendo a lo que me preguntaba, pues en nuestro medio hay cifras alarmantes. En nuestra consulta del Servicio de Hematología en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, de 20 pacientes que acuden con patología, entre comillas, hematológica, entre 15 y 16 pacientes son portadores de eritrocitosis. Ahora, no la considero desde mi punto de vista como enfermedad, la considero como consecuencia de la alteración o el funcionamiento de un órgano que está funcionando mal, o por el contrario, de ciertas neoplasias silenciosas y ocultas que son productoras de eritropoyetina, como son, por ejemplo, los tumores renales, los tumores cerebrales, ciertos tumores pulmonares, etcétera, etcétera. Entonces, es una patología amplia, diversa y compleja. Lamentablemente, pues, como hay un sofisma en medicina, para tratar el efecto hay que tratar la causa. En el caso de las eritrocitosis es pues bien difícil tratar la causa. Lo recomendable sería, por ejemplo, que a los pacientes que viven en ciudades altas decirles bájese a vivir a una ciudad más baja o váyase a la costa. ¿Pero esto qué significa? Es, yo diría, todo un problema a nivel primero familiar y a nivel social. Lamentablemente, y si me equivoco, que me disculpen, el Ministerio de Salud no tiene absolutamente ningún programa en relación al tratamiento y manejo de las eritrocitosis, porque al ser un problema social, ¿qué sucede? Por ejemplo, los mineros, que es gente, sobre todo los de interior mina, que o terminan con TB, o terminan con silicosis, o terminan con fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos con ese grupo importante de personas? ¿Qué hacemos con ellos? Habría que decir, váyase a vivir a Santa Cruz, váyase a vivir a la costa, váyase a vivir al Beni. Decirlo es sencillo, aplicarlo y ejecutarlo es muy difícil, o en un 99% de los casos imposible, porque significa toda una alteración a nivel familiar. Ahora, dentro de la eritrocitosis, en realidad, como enfermedad, como patología, ¿qué síntomas siente el enfermo de eritrocitosis? ¿Qué molestias va a tener? ¿Y cómo se van a traducir? Lo primero, hay los sintomáticos y hay los asintomáticos, pero aquí viene la parte, digamos, cosmética y estética, ¿no? El paciente que tiene una tez, digamos, bonita, bronceada, etcétera, etcétera, empieza a notar que se le han empezado a poner morados los labios, las yemas de los dedos y las palmas de las manos lo mismo, y que esto va en progresión, hasta llegar a tomar en ciertos casos un color entre café y azulado, que son los llamados abotagados azules, otros llamados los sopladores rosados, donde prácticamente es el primer dato que ya lo ha asustado al paciente. Y si es paciente de sexo femenino, peor, porque justamente la belleza femenina, ¿dónde comienza? En la cara de cada una de las damas, ¿no es cierto? Entonces ya le preocupa. Sigue avanzando esta patología y el paciente empieza a tener dolores de cabeza sin causa aparente, empieza a tener insomnio o sueño entrecortado, empieza a tener fatiga, empieza a tener palpitaciones, y en otras palabras, pues se agacha y el paciente siente como si le estuviera subiendo el turbión de un río que se ha desbocado. Entonces, todos estos síntomas conllevan a que el paciente vaya a consultar. Lamentablemente, a nivel de la gente común, hay una confusión bastante importante. Se está confundiendo presión alta, que es hipertensión arterial, con eritrocitosis o poliglobulia, que son dos cosas totalmente diferentes. Aunque sin embargo puede existir esta combinación, sobre todo de hipertensión arterial, la predominio de la diastólica o de la mínima, que es una variante que se llama eritrocitosis tipo Gainsbourg. El paciente puede tener las dos cosas. Ahora, ante esta circunstancia, ¿qué tenemos que hacer o qué deberíamos de hacer? Agarrar a ese paciente, hacerle un buen examen físico, una buena anamnesis, ¿no?